Hola, soy Katsuhiko Minohara de Tamron, fabricante japonés de lentes para cámaras de seguridad. En un video previo les platiqué sobre las distancias focales, que básicamente es la distancia que hay entre el sensor de imagen, donde se forma la imagen del plano focal, y con respecto al punto secundario noidal, ¿no? Esta distancia. Entonces, lo más cercano al sensor sería 1 milímetro, y lo más lejano, telefotos están alrededor ya de los 2100. Entonces, para mostrar cómo se ve cada toma con diferentes distancias focales, empecé con uno de 8 milímetros, la toma se ve así, y empecé con grandes ángulos. Con respecto a 8 milímetros, bajar la toma a grandes angulares, a 2.8. Lo más gran angular es acercarte a 1 milímetro, que es ojo de pescado. Entonces, conforme más te acercas, por ejemplo, aquí en esta toma, este recuadro rojo era la toma 8 milímetros. Conforme aquí era 2.8, pero más te acercas a 1 milímetro, lo que sucede es como que la toma se va alejando más, y las tomas también a los laterales se va haciendo un gran angular. Luego, de donde estábamos hasta acá, eran como 100 metros de distancia. Me decían, poco hay lentes que puedes ver a 100 metros de distancia. Le coloqué uno de 50 milímetros y alcanzas a ver, ¿no? Nada más que ahora haces tanto zoom que con respecto a un lente de 2.8, realmente nada más estás enfocando este cuadrito. Luego me acerqué por aquí y me senté para mostrar otro fenómeno que normalmente de donde tú enfocas atrás unos 2 metros y adelante 2 metros, se llama profundidad de campo, donde está cualquier objeto que entre dentro de ese parámetro, esa zona, está todo enfocado. Pero notarán que el primer plano está desenfocado. Esto en fotografía es artístico, se llama efecto bokeh, pero a veces no gusta. Entonces me imagino tomas que ustedes quieran hacer en pasillos. Con el iris automático nada más tienes esas dos opciones: o enfocas el primer plano y el segundo plano así queda desenfocado, o decides enfocar el segundo plano pero el primer plano queda desenfocado. Para resolver ese tipo de problemas existen los lentes de iris de precisión, o PIRIS. Por ejemplo, en fotografía esto sería, se llama efecto bokeh cuando está desenfocado. Pero qué tal si en un pasillo de una universidad o algo así, esta es la única toma en donde se ve que un estudiante sale de alguna aula y trae en la mano una laptop, y sabemos que él fue el responsable del hurto, ¿no? Y le haces un zoom digital y no sabes quién es. Entonces habrán personas que toda la toma quieren tenerlo enfocado. Para eso están las cámaras de PEIRIS. Entonces los lentes PEIRIS que estoy recomendando son estos dos modelos, las de 4-13 y las de 12-50. Aquí en esta cámara de PEIRIS a 40 centímetros puse que la toma alcanzara a ver tantito la estructura del edificio, y a 50 metros que viera un cartel. Entonces, con el iris automático, ya sea aquí está enfocado el segundo plano, pero el primer plano está desenfocado. Si decides enfocar el primer plano, ahora al revés, el segundo plano queda desenfocado. Pero con el PEIRIS puedes tener ambos planos enfocados simultáneamente. El único sacrificio que tienes que hacer con respecto al DS automático es que la toma tiene que oscurecerse. Van a decir que entre la toma de arriba y la de abajo no se nota que se haya oscurecido la toma. Oscurecer la toma significa que el iris se va cerrando más. Cuanto más se cierra, la profundidad del campo aumenta más. Pero como fue una toma al exterior, había tanta resolana que compensaba la intensidad de luz que cerráramos el iris. Pero no sucede igual si hacemos tomas en interiores. El iris, conforme se va cerrando, se va oscureciendo más la toma, pero también aumenta más la profundidad. Hice un ejercicio colocando una cámara PEIRIS a un primer plano y un segundo plano, a 2 metros, y a 9 metros había 7 metros de profundidad de campo. Entonces
Los dos lentes que estoy recomendando son el que va 4 a 13 milímetros y el que va de 12 a 50 milímetros. Por ejemplo, en esta cámara, el XNB 6000, viene el de 4 a 13. El de 4 a 13 viene aquí. Aquí dice el de 4 a 13, pero el de 12 a 50 no viene. Y en esta cámara, el P1367, viene esta. Ok, viene esta, la de 1250. Vamos a verlo. Aquí está. 1250, pero no viene el de 413. Entonces, si de fábrica no viene cualquiera de estos dos lentes, no hay ningún problema. Se le pide al fabricante de la cámara que te envíe el driver por un correo electrónico. A mí me tocó una vez que le hacía falta de 850 a una cámara, y entonces nada más se lo pides a ese fabricante y ya te lo envía por un correo electrónico. El de 850 aquí está. Entonces ya en la configuración del iris le pones cargar, y le pones el archivo y le das cargar, y entonces ya de la noche a la mañana, en tu selección de lentes ya te aparece, por ejemplo, el de 850. Luego, una vez que ya tienes ya se vuelve compatible el lente con la cámara. El iris lo controlas desde un parámetro de 0 a 100, que 0 significa el iris totalmente abierto y 100 prácticamente lo más oscurecido posible. Y entonces quería mostrarles cómo funciona. Por ejemplo, aquí habíamos puesto el parámetro en valores de 0. Sería una toma común y corriente de un iris automático, en donde el primer plano lo tienes desenfocado y el segundo plano lo tienes enfocado, o decides al revés, enfocar el primer plano y el segundo plano. Entonces yo les digo que con el P-iris puedes enfocar simultáneamente las dos tomas, pero tienes que obscurecer. Por ejemplo, 0 es muy iluminado y casi llegando al 100 es lo más obscurecido posible. Y lo de 0, por ejemplo, lo aumenté a un valor de 70, y a 70 notarán que el primer plano y el segundo plano están los dos simultáneamente enfocados, pero las tomas en general hay ruido. Este es el problema que les platicaba, que cuando es el iris automático le da preferencia que entre más cantidad de luz, y cuando es iris de precisión, para aumentar la profundidad del campo tiene que el iris cerrarse, y cuanto más se oscurece la toma, más aumenta la profundidad del campo, pero empieza a generar ruido. Entonces esto, la toma anterior, en donde lo estaba haciendo mirando a la calle, se compensaba porque había tanta resolana que no se notaba el ruido, pero en interiores la única forma de compensarlo es pues iluminar muy bien el interior. Ahora, ¿cómo distingues cuál lente es un P-iris y cuál no? Por ejemplo, el que yo recomiendo es el de 12-50. El modelo es básicamente la nomenclatura donde cambias de galvanizado a P, que es de precisión, y cuando es P-iris viene un recuadro que te lo indica así. Entonces yo sí, les platicaba que me lo imagino en tomas en pasillos. Por ejemplo, aquí a 5 metros para mí era el primer plano, y a 40 metros el segundo. Pasillos de escuelas, hospitales, lo que sea. Entonces con el iris automático, ya sea que enfocas el segundo plano pero el primer plano está desenfocado, o enfocas el primer plano y atrás queda desenfocado. Y que en fotografía esto era artístico porque se llama efecto bokeh, pero para aplicaciones de seguridad pues no funciona. Ya cuando activas el P-iris, simultáneamente se enfocan los dos planos, pero notarán que la calidad no es tan buena, o sea, no está súper nítido enfocado. Digamos, esta calidad de enfoque con respecto a esta calidad de enfoque está tantito ligeramente borroso, pero lo tienes que pasar a hacerte de la vista gorda, porque simultáneamente tienes los dos planos enfocados simultáneamente. De otra forma estarías viendo
así. Ahora, aplicaciones prácticas, por ejemplo, en lectura de placas vehiculares, normalmente haces una toma y tienes una profundidad de campo limitada. Cualquier coche por ejemplo, este coche está pasando exactamente por donde la toma quedaría enfocado, pero los coches que van más allá de la profundidad de campo están desenfocados. Más o menos luciría así. Cuando está enfocado sobre esto, el software de lectura de placas vehiculares lee, y sobre algo borroso pues no lo lee. También, aunque esté el coche muy de cerca, si está en un primer plano anterior al objeto mínimo, a la distancia mínima para que esté enfocado, tal vez alcanza a ver, pero no está bien enfocado. Entonces la idea es que la profundidad de campo la aumentes a tal grado que le des más oportunidad al software de estar leyendo la lectura de placas, aunque los coches pasen muy rápido. O, por ejemplo, aquí este cliente quería colocar una cámara en el automóvil, quería hacer lectura de placas en movimiento, más o menos desde 1 metro hasta 16 metros era donde quería estar haciendo las tomas, pero tenía ese problema de que mientras estuviera dentro del parámetro de la distancia focal, perdón, la profundidad de campo está enfocado, pero cuando se salía, por ejemplo aquí una toma a 1 metro, está borroso, y sobre esta calidad el software no alcanza a hacer lectura de placas vehiculares. Entonces la idea es por ejemplo, la primera vez que supe de alguien de una necesidad de querer usar como de lugar iris de precisión, era alguien de una universidad que tenía un pasillo de 40 metros, entonces él decidió poner de 20 metros a 40, colocar una cámara y otra cruzada, ¿no? Entonces, con el iris automático tenía el problema de que enfocaba a la persona de en medio y 2 metros atrás, 2 metros, solo 4 metros era la profundidad de campo donde estaba enfocado, y ya sea el de atrás o el de adelante le hacías un zoom digital y quedaba borroso. Ya con el P-Iris puedes, toda la toma, por ejemplo, era de 20, 40 metros, toda esta profundidad de campo la tienes bien enfocada, ¿no? Por ejemplo, te imaginas lugares así que dices, yo quiero este recuadro que quede bien enfocado usando iris de precisión. Puedes tener la toma donde del parámetro, del primer plano al segundo plano, todo ese campo que quede bien enfocado. Ahora, hay una fórmula matemática para calcular la distancia focal, luce más o menos así, en donde te pide desde el punto de donde enfocas el primer plano y el segundo plano, más o menos. Por ejemplo, aquí en un ejercicio en donde enfoco a 20 metros, usando esta fórmula, me dice que hacia adelante hay 4 metros y hacia atrás 6 metros, pero creo que lo más práctico es colocas la cámara, más o menos colocas a una persona un poquito hacia adelante y le vas de 0, le vas subiendo 10, 20, así, hasta que le pides tal vez que te colaboren 3 personas, uno que se ponga en el primer plano, otro en el segundo, hasta el último, y partes de alguien que esté más o menos un poquito adelante de la mitad, ya que si se fijan, la profundidad de campo no es así 50-50, sino hacia atrás es más profundo que con respecto hacia adelante. Entonces le vas aumentando los valores hasta tener toda la profundidad de campo enfocada. De igual forma, las lentes que recomiendo para iris de precisión son estos, nada más lo que cambia es esta parte P, pero está el de 4 a 13 milímetros y el de 12 a 50 milímetros. Muchas gracias.